bien interesante cómo aparecen las organizaciones. Acá estamos viendo a Frederick Taylor, uno de los grandes aportantes a la eficiencia. Su eslogan estaba más en buscar la eficiencia en todo. Espero hayan leído desde dónde nació, o qué estudió, o cómo se desarrolló, porque en base a ese tema cultural en él es que se plantea también sus teorías, ¿no? Él es una persona que se inicia de niveles más bajos en una organización y se convierte en un gran consultor, ¿no? Su visión de ingeniería le ayuda a eso. También nos toca revisar acá a Henry Fayol, en donde él sí, desde el mundo europeo, desde el mundo francés, ¿no? Dice, ¿cómo nos vamos a organizar? Imaginen ustedes hablando como un francés ahí, ¿no? Y plantea 14 principios de la administración, aunque su libro tiene mucho más, pero se relaciona con estos principios. Ya el enfoque social es bastante amplio ahí, porque habla de la formación de directivos, habla de la capacitación, habla también de asumir experiencias, ¿no? Tal vez él tiene un poco más el tema de teoría organizacional, ¿no? De asumir diversas experiencias de otros investigadores y que las acumula para mejorar sus principios. Y luego, ¿no? Aparecen las constantes en los años 40. ¿Y qué pasa con las personas? Ustedes me hablan solamente de eficiencia, de principios de administración más volcados a la dirección, pero ¿y las personas sienten, piensan, reclaman, se cansan. Acá se habla de Elton Mayo, porque tal vez él sí hizo un trabajo de campo. Él tuvo la confianza de General Electric su estudio comienza, ¿no? General Electric quería demostrar de que las empresas deberían estar más iluminadas con el interés de vender más energía. Y sin embargo, él comienza a meterse más en aspectos sociológicos y psicológicos, ¿no? Y decía que no necesariamente la productividad tiene que ver con la energía, sino con las personas. Y al ser un estudio financiado con cierta metodología, muy poco empirismo, es que lo conocen como la teoría de las relaciones humanas y es el más mencionado, ¿no? Elton Mayo. Claro que atrás de él está Mary Parker, están cantidad de sociólogos y psicólogos, ¿no? Que han aportado a este tema de las ciencias del comportamiento. Y luego para el medio ambiente. No olvidamos la teoría de las contingencias, ¿no? Y como uno de sus compañeros dijo, ¿no? A mí me interesa el ambiente, ¿no? Me interesa cómo lo protegemos. Y es así, son las corrientes actuales. Y acá ya se habla de una comunidad increíble de administradores y científicos, ¿no? En este caso acá leemos El nombre de Robbins, que es uno de mis libros preferidos del curso. De Misberg, que es uno de mis autores preferidos también, están aquí. Es un cúmulo de personajes que ya nos hablan de estructuras, ambiente, contingencias, sistemas, etc., ¿no? Entonces vamos a empezar rápidamente. Hay unas lecturas que se quedaron pendientes, porque imagínense yo hacer un PPT de las lecturas no es correcto. Lo que voy a hacer en estas 4 clases es poner así este pequeño diagrama y vamos a enfatizar en ellos, ¿no? Espero me alcance el tiempo para hablar de Taylor, de Henry Fayol y de Elton Mayo. Y vamos a continuar con la lista y también las participaciones libres que los alumnos desean hacer, ¿no? A ver, alguien me escribió. La administración científica es la de Taylor, ¿sí? Bien. Vamos entonces a continuar con la lista. Tocaba a Mendoza Salazar. ¿Se encuentra Mendoza Salazar? Sí, profesora. ¿Qué tal, Giancarlos? Enfaticemos ahora primero en la administración científica. Ya. Hay bastantes lecturas y yo he dejado una o dos, me parece.
incluso en los libros donde obtenemos la bibliografía, he colocado ahí, he señalado las páginas en las cuales vamos a enfatizar, pero la próxima semana, ¿no? Ahora solo nos vamos a las lecturas. Pero bueno, la próxima semana no, la próxima clase. Hablemos entonces de Frederick Taylor. Bueno, en las lecturas que nos dejó, resalta el que fue un ingeniero mecánico y economista estadounidense y es considerado el padre de la administración científica. También resalta que desde su adolescencia tuvo dificultades con la vista y con la capacidad de, por ejemplo, jugar algunos deportes. Principalmente, él quiso sustituir el método empirista con el método científico, en donde se maximiza la producción. Y en su libro, mediante su libro de los principios de la administración científica, evidencia las formas de cómo, por así decirlo, mejorar la producción mediante nuevas estrategias, quizás reemplazando trabajadores por unos más eficientes y también dándoles un buen salario. Bueno, no un salario demasiado grande, pero un salario que los puede incentivar. Bueno, y más que todo eso. Bien, ¿alguien más que quisiera aportar sobre el tema de Taylor? ¿Alguien que leyó a Taylor? Profesora, Sí. yo quisiera mencionar algo. Si mal no recuerdo, leí en una lectura que estuvo bastante influenciado en la teoría clásica de la administración, donde aparece Taylor con la administración científica, con el pensamiento de Max Weber, ¿no? En donde introduce el concepto de burocracia, ya que las empresas, así, las organizaciones eran burocráticas, frías y rígidas. Esa es la visión de la organización como máquina, no me recuerdo. Y lo que menciona es que se puede llegar a una eficiencia en la administración parecida a la de producción, o sea, lo que se busca es un establecimiento de reglas o división de tareas con tal de que sea rígido y tuviera, digamos, un planeamiento para poder tener un buen éxito, ¿no?, en las organizaciones. Y él propone 4 principios de planeamiento: el de separación, planeación, control y ejecución. Y creo que esto, también lo que mencionan es que se tienen ventajas y desventajas con respecto a su teoría, ya que podría verse en desventajas en dificultad de localizar responsabilidades, por ejemplo. ¿Por qué se dice científica? Porque está basado en el método científico en sí, es decir, tener ¿cómo podría explicar? Una línea a seguir. Observaciones. A ver, tú estás mencionando al modelo burocrático de Max Weber, ¿no? Max Weber plantea este modelo, lo ponen burocrático, pero en realidad lo conocen como el modelo perfecto, el de la perfección. Porque se dice, ¿no? Yo tengo los objetivos de una organización y diseño una estructura en base a las necesidades de estos objetivos. Y luego, dentro de esta estructura, divido las áreas también por las necesidades que tienen que cumplirse. Y las personas que van a trabajar en estas áreas
son las personas capacitadas y especializadas en lo que se requiere. Y por lo tanto es perfecto, ¿no? Sin embargo, en su aplicación se distorsiona, ¿no? Las organizaciones crecen después de ni siquiera tener bien los objetivos de forma desproporcional, y las personas que entran ahí no son de repente las más coherentes con el perfil, y más aún se olvidan de que las personas no son máquinas, ¿no? Les dicen esto tienes que hacer y tú no puedes pensar ni opinar porque las cosas ya están escritas, ¿no? Esa era más o menos la filosofía de Weber. Y el modelo que en la mayoría de América se dio, ¿no? Desde Estados Unidos hasta toda América Latina, ¿no? Pero si hablamos nosotros de Taylor, enfaticemos un poquito el tema científico, por qué era científico. Y ahora nos toca el siguiente de la lista, Marín Padilla. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Por qué se llama administración científica? Sí, lo que pasa es que, bueno, que vi, vi que Taylor dice que se preocupa por crear un sistema de producción, pero está preocupado por el ritmo de cómo trabajan los obreros. Y es por eso que decide estudiarlos y diseña, por decir, pasos, un ritmo, mejor dicho, un algoritmo con el cual pueden trabajar más eficientemente, ¿no? Así el obrero más eficiente puede hacer su labor con menos tiempo, usando la mejor herramienta, lograr más rápido y mejor hecho que cualquier otro obrero. O sea, separa a grupos que empieza a estudiar. Claro, sí, para estudiar. Mejora las condiciones, ¿no? Mejora las condiciones en el ambiente, los recorridos, hace estudios del trabajo, y cada una de estas mejoras permite que el trabajador pueda ir también mejorando su eficiencia. Y entonces, al crear nuevos grupos de trabajo, ya van con esta eficiencia, con esta mejora, ¿no? Y se convierte en un método, ¿no? Con un orden, con un protocolo, y por eso es que se conoce como científico. Sí, sí, sí. Bien. ¿Alguien más que quisiera opinar sobre Taylor? Yo, profesora, Taylor también hablaba de un... Anthony, sí. ¿Anthony Ramos? Sí. Ya, listo. Taylor también hablaba de un principio de excepción que creo que consistía en una autonomía relativa, que así lo llamaba él, que se basaba en que había dentro de una organización había un subsistema que manejaba que manejaba sus decisiones, pero si supongamos que esa decisión era era una decisión muy importante, una decisión que tal vez ellos no eran competentes de tomarla, entonces acudían a un subsistema mayor a ellos, ¿no? Dentro de una jerarquía, acudían a un subsistema mayor a ellos para que los apoyase en cuanto a tomar esa decisión. Y así, esa decisión ya no está en poder del primer subsistema, sino en el subsistema mayor. En eso consistía, creo, el principio de excepción, que también lo llamaban hedonía. Y también hablaba acerca de que la teoría de la organización debería estudiarse, ¿no? Debería ser científica, porque ya los trabajos no deberían ser puro empíricos, sino que debería hacerse uso de la ciencia. Eso Perfecto. es todo. Bien. Entonces ahora, más o menos coincidiendo los últimos 20 años de vida de Taylor, aparecen ya los escritos de Fayol. Fayol sí se orienta más hacia la dirección, ¿no? Más que a la propia producción, a cómo deberíamos organizarnos dentro de las organizaciones. Bien, a ver, para seguir tomando la lista, Larios.
¿Se encuentra Larios? Si nos puede explicar un poquito si leyó de Fayol. Sí, de Fayol. ¿Me escucha? Sí, un poquito más fuerte para que te escuchemos todos. A ver. Ya. ¿Me escucha, profesor? Sí, adelante, Larios. Ya, Fayol se enfocó en la administración, tuvo un enfoque clásico y en él estudió ingeniería de minas y por lo que cuenta en su biografía, ingresó a una empresa metalúrgica y carbonífera, y la cual se encontraba en una situación muy difícil. Y luego fue nombrado gerente general y hizo que la empresa cambiara de rubro. El modelo administrativo de Fayol lo basó en tres aspectos: en la división del trabajo, en la aplicación de un proceso administrativo y la creación de criterios técnicos para que pueda orientar a las funciones administrativas. Uh-huh. Y también este último tiene por objeto solamente a los trabajadores. O sea, las funciones administrativas solamente tienen por objeto al cuerpo social. Los demás aspectos se basan en la materia prima y todo lo físico, como las máquinas y eso. Y con respecto a estos principios, muchos siguen vigentes en nuestras organizaciones actualmente, ¿no? Entonces estamos hablando de que este aporte, esta teoría, sí tuvo mucho impacto también dentro de los niveles directivos de las organizaciones. ¿Alguien más que quisiera opinar sobre Fayol? Yo, profesora, ¿podría opinar? Sí, Eduardo. Sí, profesora. Acerca de Fayol, quisiera opinar que tuvo otro enfoque, ¿no? Distinto al de Taylor, ya que Fayol se basó un poco más en la profundidad en el papel de los mandos intermedios y de dirección. O sea, se basó más en los altos mandos, ¿no? Cómo deben organizarse, cómo deben tomar decisiones e incluso cómo interactuar con el trabajador. O sea, ya no, como Taylor hizo, ya no centrarse en los trabajadores y su productividad, sino que en el aspecto de dirección se basó Fayol. Y ahí Así es es. donde, y ahí es donde plantea sus 14 principios de gestión de Fayol, ¿no? Como podría ser la división de trabajo, la unidad de mando, unidad de dirección, jerarquía, disciplina y bueno, los demás, ¿no? Bien. Y incluso Fayol ya empezó a tomar también en cuenta un poco el factor humano, ¿no? Que posteriormente Elton Mayo lo desarrolló más a fondo. ¿Tú crees que Frederick Taylor no tomó en cuenta el factor humano? Sí, claro, en sí los dos tomaron el factor humano, pero no, quizá no al 100%, sino que, Ya. claro, Frederick Taylor es conocido como el padre del capitalismo porque se menciona que él trabajó más para los inversionistas, para los dueños de las organizaciones, obteniendo grandes cantidades de ahorro y lo que los socialistas llamaban plusvalía, ¿no? En- Lamentablemente, cuando se leen algunos temas más profundos de Taylor, Taylor mencionaba que el trabajador tenía que ser también parte de esa ganancia por la productividad, ¿no? Pero sin embargo, los especialistas posteriores se olvidaron de ese pedido, ¿no? Y realmente incitaron a que el trabajador ya perdiera por completo el rumbo, ¿no? De lo que para ellos sería una vida mejor, el trabajo placentero y todo eso, ¿no? Y por eso es que este encanto se rompe terriblemente cuando ya las ciencias del comportamiento empiezan a evaluar que los trabajadores tienen derecho a descanso, los trabajadores tienen derecho a opinar, a participar,
que tienen motivación, que tienen desmotivación, que es importante aprovechar su liderazgo y otros conceptos, ¿no? Y es ahí en donde aparecen ya corrientes donde preguntan, ¿no? ¿Y qué pasa con las personas que estamos hablando, ¿no? Tenemos que hacer algo. Y uno de los que más se enfoca en esos tiempos es el Tomomayo, ¿no? Y veamos ahora, preguntemos primero en la lista y luego voluntarios. Gutiérrez Fernández, ¿leíste algo sobre el Tomomayo? En esta empresa les dicen, ¿no? Ustedes hablan de mayor iluminación y mayor productividad. La relacionan, hay una variable que se relaciona. Pero yo les voy a demostrar que mayor luz, menor luz, sí van a producir más, ¿no? Y agarran una prueba, obreras de confecciones y una pieza dada, no empiezan a decir, por una pieza les pagan lo normal, ¿no? Pero por 2 o 3 piezas van a ganar el doble. Y las señoras emocionadas comienzan a producir más. Pero día a día, en la prueba iban bajando los lúmenes de la energía, ¿no? De la luz. A tal punto comenta la historia de que ya casi estaban en tinieblas. Es excelente, aumenta lo que tengan el trabajo. Podían también ocasionar eficiencia en estas personas, ¿no? Entonces, él fue muy inventado en estas pruebas, ¿no? Cuando, al menos, como yo soy ingeniero industrial, los ingenieros industriales estudiamos mucho estos señores, y cómo es posible que rompían los paradigmas, ¿no? Había una parejita, los esposos Gilbert, que eran taylorianos, y ellos iban ya hasta los estudios de los colores, el estudio de los movimientos, el estudio cada vez más micromovimientos para poder mejorar la productividad. Y el Tomomayo les daba duro, ¿no? Les decía, yo puedo hacerlo al revés y voy a producir más, ¿no? Entonces, esta corriente que se arma de las ciencias del comportamiento y que muy difícilmente se puede involucrar en las organizaciones, permite hasta nuestros días, ¿no? Considerar de que justamente es el ser humano el que finalmente va a dar movimiento, cambios, rechazos o todos estos temas dentro de las organizaciones, ¿no? Por eso es que el Tomomayo es reconocido, creo que como el primero en estos estudios, ¿no? En algunos casos lo conocen como experimento de Hawthorne. Bien, ¿alguien más que quisiera comentar del Tomomayo? Yo sí, profesora. Bueno, más que nada para hacerles ya como un resumen y aparte pues que me he dado cuenta que el Tomomayo aplicaba técnicas psicológicas y sociales como usted lo mencionaba. Bueno, y eso en sí, ahora sí se puede ver reflejado en las organizaciones, porque cuando tú estás bien pagado o te sientes cómodo en una empresa, te esfuerzas más por producirla, porque tienes una identidad hacia la empresa. Bueno, y entonces creo que Elton Mayo se dio cuenta de eso y, bueno, propuso que la actividad que la actividad del hombre es más importante que en sí, en algunas veces el factor económico, el factor de que la empresa pueda, no sé, producir un poco más, porque siempre, si tú eres bien reconocido, como lo dije, se esfuerzan más porque sientes una identidad hacia la empresa. Así es, y en la actualidad las ciencias del comportamiento tienen mucho más valor, más peso dentro de la que vendría a ser la eficacia y eficiencia dentro de las empresas, ¿no? La tecnología de información hace que las cosas se hagan de un momento a otro, ¿no? Pero si tú automatizas un problema que demoraba 40 días, lo automatizas al problema en 4 días, y si es la misma persona que sigue el problema, va a seguir existiendo el problema, solo que antes era 40 días y ahora es 4. Entonces, el enfoque es hacia las personas, ¿no? El enfoque ahora es hacia la cultura, y eso es tan visible en estos momentos, ¿no? ¿Por qué nosotros estamos en el ranking de los países que más contagiados, con más problemas? Por nuestro ámbito cultural. Y entonces que darle mucho más valor, y eso lo están haciendo las nuevas bibliografías, ¿no? Mucho más valor al comportamiento de las personas, ¿no? A los recursos humanos.
Y bueno, eso hay que reconocerlo a Elton Mayo. Hubieron, como les digo, mayor cantidad de autores, pero Elton Mayo, a pesar de haber sido su estudio, y lo critican, su estudio empírico y todo lo demás, pero era un estudio validado por la General Electric, ¿no? Ahí el valor. Bien, y yo les comento una experiencia. Yo he trabajado mucho tiempo, más de cerca de 30 años en consultoría de empresas, y recuerdo que en uno de los grupos, el grupo WOM, que en aquel entonces tenía las tiendas WOM y mucho más empresas en el país, la consultora donde yo laboraba me asignaron al grupo WOM, ¿no? Además de hacer estudios acá en las tiendas, me mandaron a Piura, donde hay una planta de hidrobiológicos, ¿no? Donde producen harina de pescado, conservas, congelados y, y también congelado de pescados, ¿no? ¿Qué pasaba? De que ahí apliqué ingeniería industrial, teníamos que ver desde temas de calidad, los métodos de trabajo, las divisiones y el alineamiento de los objetivos a los recursos, ¿no? Hice un trabajito interesante ahí y lo dejé, ¿no? Ya terminado, la consultoría te manda a otra empresa, pero hice amistad con el gerente general, es primo, hermano de los dueños de las tiendas Home. Y él a veces llegaba y me invitaba, ¿no? Decía, Doris, he conseguido nuevos equipos de calidad. ¿Te acuerdas las recomendaciones? Sí, mira, han venido 3 chilenos, están haciendo unas instalaciones aquí. Y quiero que visítame, vamos, visítame, para que veas las máquinas. Ah, ya, yo me iba, ¿no? Pedía permiso y me iba a visitar las nuevas máquinas. Y no me daba cuenta, no veía las máquinas, conocía a las personas, me iba, las saludaba, salía, todo lo demás. Y recuerdo que en una de esas, almorzando, me dicen, Doris, tú no te imaginas, me dice, ¿qué? Le digo, cuando tú nos visitas, tú no te imaginas cómo sube la productividad de mi planta. Perdón, le digo, yo no soy Elton Mayo, dice, pero sí, te tienen un miedo y un respeto, me dicen. Tú estás entrando y la gente se multiplica. Le digo, pero ¿por qué? Porque piensan que ya te contraté de nuevo para que mejore la productividad, ¿no? Y sucede eso, ¿no? Yo le digo, pero entonces yo le voy a cobrar estas visitas, ¿no? No, me dice, yo te estoy invitando a que veas mi tecnología, pero sucede ese fenómeno, ¿no? Y el Don Mayo, pues eso también dentro de las teorías que él acumula, es que justamente que cuando la gente está observada, cuando el supervisor le está midiendo, producen más, ¿no? Bien, ahí hicieron mi experiencia y vamos hacia otros comentarios que les gustaría ver de Elton Mayo. ¿No hay más? ¿No hay alguien más que quiera comentar? ¿O de Fayol o de Taylor? Profesora, Sí, sí, Brian. algo que me llamó la atención fue de que esto de lo que hizo Elton Mayo fue comparable con lo que se daba antes. O sea, lo mismo que él mencionó de no tomar a las personas como solamente entes económicos, que no tienen sentimientos ni nada. Cuando se empezó todo de lo industrial, normalmente hay muchos videos que se muestran donde las personas están controladas, que se automatizan en una sola acción y a veces se les explota más de la cuenta. Pero acá se demuestra, él demostró con sus experimentos que no necesariamente haciendo ellos obtiene más producción. O sea, en parte les dio un poco más de beneficio y a la vez un poco más para que la empresa pueda producir en mayor cantidad. Sí, creo que dentro de las lecturas, la de Elton Mayo es más hacia nuestra era, ¿no? Tiene más posibilidades de ser implementada y los factores sociales sean más alentados, ¿no? Que las de Taylor, que en su época permitieron la mecanización y fueron factores de automatización también, ¿no? Desarrolló áreas de automatización. Y las de Taylor que se fueron más a la dirección. Sí. Profesora, con respecto a Fayol, uno de sus principios que él toma sobre división del trabajo, pero es algo que también se tuvo como parte de lo que hizo Adam Smith. Cuando dividió... Sí, claro, pero fue en los años 700, los 1700, sí.
Claro, lo tomó casi como base a uno de esos procesos. Así es, exacto. Eso sí, ¿no? En nuestro curso no tomamos más allá de los 1700, salvo alguna lectura, ¿no? Ya de los 1800 en adelante, pero sí se diferencia, ¿no? Que son teorías que él toma de los años anteriores, de los siglos anteriores. Bien, ahora sí, ¿alguien que quisiera comentar de la lectura de las escuelas administrativas? Ahí hay interesantes cuadros que nosotros nos comparan, ¿no? Cada una de las corrientes, que es un resumen, digamos así, de las corrientes administrativas. ¿Alguien que quisiera opinar? Eso es voluntario. Motivaban, capacitaban, reconocían, en ellos tenían un gran apoyo, ¿no? Posterior a ello sale el libro de la teoría Z, que es la que van a exponer sus compañeros, por eso quería hacer énfasis en la teoría X y la Y. Teníamos aquí entonces que la teoría X no ha logrado que el personal se sienta motivado, la dirección y el control deben ejercerse empleando la autoridad, le tienes que decir a la persona lo que debe hacer, lo amenazas con castigos, con controles, con toma de asistencia, y parece mentira, el 90% de nuestras organizaciones todavía en el Perú tienen que marcar tarjeta, tienen que estar controlándoles, no les dan permiso para salir, si no les controlan la gente no hace nada, para ellos escapar del trabajo es mucho más divertido, etc., ¿no? Y esta visión del directivo es que no hay motivo por el cual se deba dedicar tiempo, esfuerzo y dinero para obtener el máximo potencial de estas personas que ya llegan desmotivadas al trabajo, ¿no? Y en la teoría Y, donde representa todo lo contrario, ¿no? La gerencia ejerce liderazgo y la organización tendrá un mayor éxito con sus trabajadores si procura acoplarse a las necesidades y deseos de sus miembros. Las personas van a estar motivados, tienen ambiciones, es común que ejerciten la imaginación, el ingenio, la creatividad, si les damos la oportunidad de participar. También dentro de las ciencias del comportamiento aparecieron esta parejita de Blake y Moulton con su matriz gerencial, en donde lo que trataban era de plantear, medir el liderazgo de los jefes o de los gerentes de las organizaciones, ¿no? Crearon una malla compuesta de dos ejes. En el horizontal representaba la preocupación de estos jefes por la producción, y en el vertical la preocupación de estas personas por los trabajadores, ¿no? Llegaron a crear esta matriz gerencial de 1 al 9 en el eje X, en el interés de la producción, y del 1 al 9 en el eje Y, el interés de las personas. Y de acuerdo a test y evaluaciones de los jefes, los trataban de ubicar en un punto en esta matriz, ¿no? Y teníamos los extremos. Por ejemplo, si alguien salía el 1.1, era una organización completamente, un jefe completamente definido. Por un extremo, el 1.9 del Club Campestre, también había jefes que se dedicaban solamente a quedar muy bien con los trabajadores y con poco interés en la producción. Yo pensé realmente que esta era una matriz teórica en el 1.9, ¿no? Nunca pensé encontrar una organización que existiera así. Y sí la encontré, ¿no? Hace 3 años, y justamente era un club campestre, un club de verdad, un club de campo, en donde el gerente se llevaba de maravillas increíbles con todo el personal. Todo lo que hacían era lo del personal, cumpleaños, fiestas, permisos, un relajo total, pero había muchas quejas, mucha deficiencia en cuanto al servicio, ¿no? O sea, yo puedo demostrar que sí existen estas organizaciones, estos jefes 1.9, ¿no? Bien, esta matriz está metida en algunos software, algunas consultoras que las aplican para poder evaluar a los jefes de las organizaciones y luego plantear en qué sector están y lanzar estrategias que nos permitan orientar a estos jefes al 9.9, ¿no? Al punto 9.9. Bien, hasta aquí entonces terminamos nuestra clase. Si tienen alguna
pregunta. Hora de preguntas para poder entrar a mi otra clase, si no, no se abre el salón. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, sí. Una pregunta, la segunda lectura es la que tiene 40 páginas. Así es, su título está acá. De repente tiene 38 o 42 y no se cree que tenga 40. Acá está la lectura, dice la organización como sistema, el modelo organizacional contemporáneo. Gracias, profesor. Ok, joven. Entonces, buenas noches y nos vemos el jueves.